Capítulo 17. Culpa a tu Dios, parte 2. Yo tenía razón. Este día se vuelve cada vez más loco. Mira, esto es lo que obtienes por pelear de nuevo. Aiko Youdou empapó completamente una bola de algodón con desinfectante antes de agarrar suavemente la cabeza de su hija y frotar el corte. ¿Quién ha oído hablar de una chica que hace algo tan peligroso como meterse en peleas callejeras? Te juro que no sé dónde me equivoqué contigo. Guay. Karasuba siseó de dolor, apartando la cabeza de su madre para mirarla malhumorada. Mamá, eso duele. Oh, deja de lloriquear, bebé. Aiko hizo a un lado las quejas de su hija y agarró a Karasuba firmemente por la barbilla, manteniéndola en su lugar mientras continuaba tratando su herida. Si eres lo suficientemente valiente como para pavonearte con una lesión como esa, entonces eres lo suficientemente valiente para que la traten. Ahora quédate quieto y déjame terminar. Karasuba frunció el ceño indignada por su trato, pero obedeció, soportando los cuidados de su madre mientras se enfurruñaba en su asiento como una niña petulante. Si bien Karasuba se las había arreglado para hacer un trabajo medio decente al limpiarse nuestro camino hacia aquí, todavía parecía que acababa de alejarse de una pelea. Incluso si pudiera lavar la mayor parte de la sangre que la cubría, no había nada que pudiera hacer para disimular la gran herida sangrante que había recibido a un lado de la cabeza, cortesía de Heracles. Tal como estaban las cosas, estaba agradecido de que nadie nos hubiera denunciado a la policía en nuestro camino hacia aquí, aunque habíamos logrado obtener nuestra parte de miradas extrañas. Aiko ya había estado esperando pacientemente a que llegáramos a la casa, así que inmediatamente vio a Karasuba cuando entramos. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico, como casi había esperado que hiciera, Aiko solo suspiró con resignación, como si hubiera esperado que algo así sucediera, antes de agarrar la mano de su hija y casi arrastrarla a la cocina para que le trataran el corte. Ignorando cuidadosamente todas las protestas de su hija con una facilidad practicada. Fue en ese momento, cuando vi a Karasuba siendo maltratada por su madre mientras se enfurruñaba como una niña petulante, que supe que este almuerzo iba a ser tan loco como esperaba. ¿Quieres otra taza? Ofreció cortésmente una voz masculina. Sí, por favor. Sin quitar mis ojos de la pareja de madre e hija, distraídamente extendí mi taza de té ante mí y asentí con la cabeza hacia las dos. Siempre son así. ¿Quién? ¿Aiko y Kara? Preguntó, dejando la tetera sobre la mesa después de que terminó de llenar mi taza. A mi asentimiento, se encogió de hombros, bastante. ¿Por qué? ¿Es realmente tan extraño? No, no lo es. Es solo, busqué la palabra mientras me volvía para mirar al hombre, inesperado. Youdou Ichirou, el padre de Karasuba Issei, se veía exactamente como lo recordaba de la visita a la escuela. Un hombre delgado que rayaba en ser desgarbado, con un aspecto general desaliñado. Incluso cuando estaba descansando en casa en su día libre, todavía usaba un par de pantalones y una camisa con los dos botones superiores desabrochados, el mismo tipo de ropa que había usado en la escuela, aunque aparentemente había decidido renunciar a la corbata y chaqueta. Estaba claro que no se había molestado en cepillarse el cabello esta mañana, ya que era un nido de pájaro enredado, y en la barbilla todavía tenía el mechón de pelo desaliñado que intentaba con todas sus fuerzas ser barba, pero estaba fallando. Tristemente. Y al igual que recordaba que solo tenía un brazo, la manga izquierda de su camisa colgando flácida a su lado, vacía. Los cálidos ojos marrones, tan diferentes a los de su hija, me miraban desde detrás de sus marcos, brillando divertidos como si supiera exactamente lo que estaba pensando, con una pequeña sonrisa en sus labios. Ah, eso puedo entender. Me asintió con complicidad y se volvió para mirar a su hija, que estaba sentada en el taburete junto al mostrador de la cocina con una mirada cariñosa. A nuestra cara le gusta dar la impresión de ser más grande que la vida, ¿no es así? Nunca pensarías que era tan joven después de conocerla. Pero, sin embargo, eso no cambia el hecho de que todavía es una gran mujer. Niña. No importa lo duro que pretenda ser de otra manera, apenas tiene 16 años. Inclinó la cabeza hacia ella, y al igual que cualquier otra joven de 16 años, ella cree que ha crecido y puede conquistar el mundo entero, pero si la pone en contra de su propia madre, encontrará que no hay nada que pueda hacer. Karasuba debió haberlo escuchado porque le disparó a su padre una mirada furiosa por el rabillo del ojo, pero Ichirou solo levantó su taza hasta sus labios en respuesta, ocultando la sonrisa que llevaba, aunque no podía ocultar la diversión bailando en él. Sus ojos. Al verlos comportarse así, esta escena doméstica ordinaria de una familia normal, me golpeó una extraña sensación de vértigo.
Fue el mismo tipo de desorientación que tuve cuando me quedé dormido en un lugar y me desperté en otro. Volviéndome hacia Karasuba, decidí escuchar las palabras de Ichirou y enfoqué toda mi atención en Karasuba y la miré, y me refiero a que realmente la miré, sin preconcepciones o expectativas que nublaran mi juicio. Y creo que esa puede haber sido la primera vez que realmente entendí lo joven que era en realidad. Ella era una niña. Había olvidado que solo tenía 16 años, más joven que yo, más joven incluso que Sona, más cercana a la edad de Shirone que cualquier otra cosa. Creo que ella podría haber sido incluso más joven que yo cuando me topé por primera vez con la Guerra del Santo Grial, y aunque fue hace solo unos pocos años, mirando hacia atrás, incluso tuve que admitir que era un niño en ese entonces. Y al verla fruncir el ceño a su madre mientras trataba su corte, la verdad de esa declaración nunca me había golpeado más fuerte que ahora. ¿Cómo me lo había perdido? Cuando dejé de ver a Karasuba cuando era niño, como lo hice con Sona, Kiba, Shirone y los demás. ¿En qué momento dejé de pensar en ella como una niña y comencé a pensar en ella como, ni siquiera estoy seguro de que... Una asesina, tal vez, no había duda de que lo era, pero al mismo tiempo pensaba en ella como algo más y menos que humano. Creo que esta fue la primera vez que pensé en ella como una adolescente, junto con todo el bagaje emocional que conlleva. Fue un pensamiento desorientador, por decirlo menos. La imagen que había construido en mi mente y lo que estaba viendo frente a mí chocaban mucho, y me encontré pasando los siguientes minutos viéndola retorcerse bajo el toque de su madre mientras reflexionaba en silencio sobre ese pensamiento, ocasionalmente tomando un sorbo de mi té mientras permitía que la revelación se hundiera por completo. La cocina en la que estábamos todos estaba muy espaciada, mucho más grande de lo que cabría esperar en una casa de solo 4 personas. Incluso con la mesa ocupando espacio en el medio de la cocina, había mucho espacio para que todos nos moviéramos sin sentir el más mínimo abarrotamiento. Ambos estábamos en la mesa de la cocina, Ichirou y yo, sentados uno frente al otro. Un botiquín de primeros auxilios estaba abierto sobre el mostrador al otro lado de la cocina mientras Youdo Aiko, la madre de Karasuba, sacaba una curita de su contenido antes de volver a preocuparse por su hija como una madre gallina angustiada. Karasuba, por otro lado, se había visto obligada a sentarse en un pequeño taburete al lado del mostrador, casi retorciéndose en su asiento mientras dejaba a regañadientes que su madre continuara con sus cuidados. Y si hubiera sido alguien más, habría jurado que el ceño fruncido que tenía mientras esperaba a que su madre terminara se parecía sospechosamente a un puchero. Ahí, eso debería hacerlo. Aiko dijo mientras terminaba de colocar la última tira de curita en el corte, usando su agarre en la barbilla de su hija para girar la cabeza de lado a lado, examinando la herida tratada con ojo crítico. No es mi trabajo más bonito, lo admito, pero supongo que tendrá que bastar. Aún lucirás como si hubieras recibido un bate en la cabeza, pero al menos no estarás goteando sangre en la alfombra mientras te desangras. A la muerte nunca más. Finalmente. Empujándose para liberarse y alejarse de su madre, Karasuba se puso de pie y se estiró. Pensé que nunca terminarías. Aiko resopló mientras comenzaba a empacar el botiquín de primeros auxilios, ya alejándose de su hija. Si te molesta tanto, entonces deberías dejar de lastimarte. O mejor aún, deja de meterte en peleas por completo. La madre de 2 hijos, de mediana edad, negó con la cabeza consternada antes de volverse para mirar a su marido. Todo esto es culpa tuya, ¿sabes? ¿Mía? Las cejas de Ichirou se alzaron ante la acusación mientras levantaba la mano en señal de rendición, aunque esa sonrisa aún se sentaba fácilmente en sus labios. ¿Qué hice? Tú fuiste quien siguió adelante y la inscribió en esas lecciones de Kendo. Aiko declaró mientras lo señalaba con un dedo acusador antes de girarse para terminar de empacar el equipo. Siempre supe que inscribir a mi bebé en esas lecciones de Kendo cuando era más joven era una mala idea, simplemente lo sabía. ¿Qué clase de chica adecuada anda aprendiendo a blandir una espada estos días? Pero tenía que dejarte hablar. Ella estará bien, dijiste, le enseñará disciplina, prometiste, y ahora mira lo que pasó. Mi pobre bebé se metió en peleas callejeras, regresaba a casa maltratado cada 2 semanas, cubierto de cortes y magulladuras y quién sabe qué más. Te advertí que enseñarle a pelear era una mala idea, te lo advertí. Cariño, dijo Ichirou con dulzura, sabes tan bien como yo que las lecciones de Kendo no tienen nada que ver con esto. Kara se ha estado metiendo en peleas desde mucho antes de que empezáramos a enviarla allí. Sé. Aiko gimió. Por eso quería inscribirla en clases de ballet.
De hecho, mis pensamientos se detuvieron cuando me imaginé a Karasuba vestida con un leotardo rosa y un tutú, antes de que rápidamente quitara la imagen de la mente. Ya tuve suficientes revelaciones impactantes por un día, y ya no las necesitaba. Ya estaba tentado de dejarlo todo y correr de regreso al inframundo, comprar una caja llena de cerveza y buscar a Asia para ver si quería ser aplastada. Ichirou me envió una sonrisa maliciosa como si supiera exactamente lo que estaba pensando, y lo encontró tan absurdo como yo, antes de volverse hacia su esposa. Cariño, incluso en ese entonces ambos sabíamos lo mal que habríamos terminado si lo hubiéramos intentado. Lo sé, respondió ella, escondiéndose sobre el mostrador, pero puedo soñar, ¿no? Youdou Aiko era de estatura promedio para una mujer japonesa de mediana edad, lo que básicamente significaba que era pequeña. Llevaba su cabello castaño largo y recogido en una coleta baja que le llegaba hasta la mitad de los omóplatos. También tenía un rostro bastante juvenil, libre de arrugas excepto por lo que podría haber sido el comienzo de las patas de gallo en el borde de los ojos. En general, se parecía más a Karasuba que su marido, pero no mucho. Había algunas similitudes notables entre ellos, especialmente en sus estructuras faciales y pómulos, pero su complexión, altura y, por supuesto, los colores de sus ojos y cabello eran completamente diferentes. Y en cuanto a usted, jovencita. Colocando ambas manos en sus caderas, Aiko se giró para mirar a su hija con el ceño fruncido con desaprobación. Pensé que estábamos de acuerdo en que no volverías a meterte en peleas. Esta vez no fue mi culpa, lo juro. Karasuba levantó ambas manos en señal de rendición, una vez más luciendo su sonrisa de marca registrada, aunque ahora que había conocido a sus padres no pude evitar comparar su reacción con la de su padre. Me estaba ocupando de mis propios asuntos cuando algunos pandilleros me seguían, y cuando los enfrenté, intentaron reclutarme. ¿Y por qué no pudiste decir que no y marcharte? Preguntó resignada su madre, sabiendo ya cómo respondería su hija. Mamá, confía en mí. Los labios de Karasuba se arquearon aún más. Las personas así no aceptan un no por respuesta. Es necesario usar la fuerza para asegurarse de que el mensaje les llegue. Cariño. La voz de Aiko se volvió suplicante, su preocupación era obvia cuando miró a su hija. Sabes que no me gusta cuando te metes en peleas. ¿Qué pasa si un día te lastimas gravemente? Sí, porque obviamente era Karasuba por lo que teníamos que preocuparnos por lastimarnos. Mamá, estaré bien. La sonrisa de la chica de cabello gris se atenuó levemente ante la obvia preocupación de su madre. El viejo mono me entrenó demasiado bien como para perder contra nadie. No tienes nada de qué preocuparte, ya verás. Aiko miró suplicante a su hija por unos momentos antes de desplomarse con resignación. ¿Por qué no pudiste elegir un pasatiempo más seguro como lo hizo tu hermano? Las cejas de Karasuba se dispararon ante eso, ambos ojos se abrieron para revelar sus iris grises mientras miraba a su madre con incredulidad. ¿Quieres decir que quieres que me quede sentada en mi habitación y vea pornografía todo el día como pasatiempo? Su nariz se arrugó con disgusto ante el pensamiento. Que no. Aiko casi se sobresalta en estado de shock antes de negar con veneno la cabeza. Dios mío, no, nunca quiero que hagas eso. Lo que quise decir es esa cosa oculta en la que se interesó recientemente. Issei está realmente interesado ahora, se unió a un club y todo. Incluso terminó yendo de excursión con el resto de sus compañeros de club. Sé que puede que no sea un pasatiempo muy productivo, pero al menos no tengo que preocuparme de que vuelva a casa golpeado hasta la muerte cada vez que sale de casa. Ante el recordatorio del peligro en el que se pone su hija, Aiko dejó caer la cabeza exhausta. Lo juro, Kara, terminarás dándome un ataque al corazón uno de estos días. Aiko se calló, frunciendo el ceño mientras miraba algo en el suelo, frunciendo el ceño, regresando con toda su fuerza. Kara, habló un minuto después, su tono casual, todavía sin apartar los ojos del suelo. ¿Por qué no llevas zapatos? Ah, es cierto, me había olvidado de eso. Karasuba había terminado caminando a casa descalza, después de haber tirado sus zapatos en un contenedor de basura que pasamos en nuestro camino. Explicar las salpicaduras de sangre en su ropa era una cosa. Siempre podía reclamar la mayor parte como propia. Sus zapatos, sin embargo, eran un asunto totalmente diferente. Las suelas de sus zapatos estaban cubiertas de tanta sangre que estaban completamente teñidas de rojo, y no creo que ninguna explicación que pudiera haberles dado hubiera impedido que sus padres pensaran que ella había caminado por un charco de sangre. Lo cual, dicho sea de paso, tenía.
Su plan original había sido colarse en la casa sin ser detectado y ponerse un par de pantuflas sin que nadie se diera cuenta, pero con su madre esperando para recibirla en la puerta, ese plan se fue al infierno desde el principio. Los perdí. Karasuba respondió con un encogimiento de hombros y una sonrisa fácil, la mentira llegando fácilmente a sus labios. Los perdí. Aiko le estaba lanzando a su hija una mirada dudosa, claramente no comprando la explicación. ¿Perdiste tus propios zapatos? Poniendo sus dos manos en sus caderas, Aiko envió una mirada severa a la chica más alta. Youdou Karasuba, ¿de verdad esperas que crea eso? Ella se encogió de hombros de nuevo, la sonrisa no vacilaba. Es la verdad. Kara, ahora sé sincero conmigo, te prometo que no me enojaré. Esta vez el rostro de Aiko estaba lleno de preocupación. Estás siendo intimidado. No tengo idea de cómo me las arreglé para no escupir el bocado de té que estaba tomando, pero de alguna manera lo hice, aunque tuve que taparme la boca con una mano para contener la histérica necesidad de reír. Frente a mí, Ichirou no estaba mucho mejor, pero a diferencia de mí, ni siquiera se molestó en ocultar su diversión y se rió levemente. No, no me están intimidando. Karasuba nos lanzó a los dos una rápida mirada antes de volverse para tranquilizar a su madre. Honestamente perdí mis zapatos en una pelea. No me mientas, jovencita. Puede que haya pasado un tiempo, pero todavía recuerdo mis días en la escuela secundaria y cómo los matones robaban los zapatos de una niña de su casillero. Oh, Dios. Aiko se puso pálida. ¿Por qué no lo vi antes? Los cortes, los moretones y ahora los zapatos que faltan, no te estás metiendo en peleas, estás siendo intimidado. Todo tiene mucho sentido. Aiko enterró su rostro entre sus manos. Oh, soy una madre tan horrible. Mi pequeña está siendo intimidada y ni siquiera me di cuenta. Mamá. Karasuba interrumpió antes de que su madre pudiera continuar. Te dije que no me estaban intimidando. Te prometo que no. ¿Estás seguro? Aiko miró hacia arriba de sus manos para mirar a su hija con preocupación. Ante el firme asentimiento de Karasuba, ella levantó la cara, obviamente todavía sospechaba pero dispuesta a ceder por ahora. Bueno, está bien. Si tú lo dices. Pero si te están acosando, dímelo. Se golpeó el pecho con el puño, mamá se encargará de eso. La idea de Aiko caminando hacia la escuela y llorando al alumnado para que dejara de intimidar a su pequeño bebé Karasuba era una imagen tan ridícula que me encontré reprimiendo el impulso de mirar alrededor de la habitación en busca del sombrerero loco, solo para asegurarme de que no se había caído por la madriguera del conejo en algún momento y no se había dado cuenta. Mamá, Karasuba me envió otra mirada de advertencia, aunque el toque de rojo que cubría sus mejillas arruinó el efecto, no hay nadie que me intimide, lo juro. Ahora, ¿podrías dejar de preocuparte y dejarlo? Pero no puedo evitarlo, cariño. Aiko extendió la mano para cepillar un mechón de cabello de su hija. Siempre fuiste tan llorona cuando eras más joven. Incluso seguiste huyendo de casa por un tiempo. Una vez. Lo hice una vez. Lo dejarás pasar ya. Cariño, déjala en paz. Ichiro habló, interrumpiendo la conversación. Kara estará bien. ¿Sabes cómo es ella? Dudo que haya alguien dispuesto a intimidarla. Aiko exhaló un gran suspiro. Quizás tengas razón. Pero un momento después, le brillaron los ojos y se dio la vuelta para mirarme. Emilia. Me encontré siendo el centro de atención de una madre extremadamente sobreprotectora. Me dirás si mi hija está siendo intimidada en la escuela, ¿no es así? Por supuesto. Lo prometí sinceramente. Por supuesto, probablemente estaría huyendo de lo que fuera lo suficientemente aterrador como para intimidar a Karasuba, pero me aseguraré de decírselo cuando salga de la ciudad. Bien. Aiko asintió, satisfecha, antes de enfrentarse a su hija nuevamente. Ahora usted, jovencita, va a su habitación de arriba para limpiarse. Karasuba pareció desconcertado por la orden. ¿Por qué? Porque estás sucio. Aiko respondió rápidamente, antes de tomar a su hija de la mano y llevarla fuera de la cocina y subir las escaleras. Y no vas a comer en mi mesa con ese aspecto. Te darás una ducha y te pondrás un conjunto de ropa limpio. Pero me di una ducha esta mañana, trató de replicar Karasuba, solo como hace 3 horas. Y estás tomando otro ahora. Ya has sangrado por toda mi cocina, no voy a dejar que arruines Una puerta se cerró de golpe en algún lugar del piso de arriba, amortiguando el resto de la conversación. Y con las dos mujeres de la casa fuera, me quedé solo en la cocina con Youdou Ichirou. Se sentó a la mesa frente a mí, sus ojos se entrecerraron con diversión, resaltando las patas de gallo en su rostro, con una sonrisa fácil en sus labios.
Me miró por encima del borde de la taza mientras la sostenía junto a la boca. Entonces, comencé, buscando en mi mente un tema del que hablar. ¿Tú fuiste quien metió a Karasuba en Kendo? ¿Podrías decirlo? Sus labios se arquearon como si viese a través de mi intento de romper el hielo y se encogió de hombros. Aunque sería mejor decir que fue Kara quien me obligó a enviarla a esa lección. Ella siempre tuvo una fascinación por las espadas. ¿Y el que le enseñó a usar una espada, el viejo mono del que estaba hablando, quién es? Pregunté, en parte por curiosidad y en parte para desenterrar un poco más de información sobre el pasado de Karasuba. Empezaba a darme cuenta de lo poco que sabía de ella. Ichirou resopló, divertido por algo que dije, y negó con la cabeza. Oh no, San-sensei no fue quien le enseñó a usar la espada, se encontraron demasiado tarde para eso, así que él le enseñó a pelear. Creo que terminó tomando a Kara como estudiante. Cuando tenía 9, creo que 9, mientras que Karasuba comenzó a estudiar Kendo cuando tenía 5. Dejó la taza sobre la mesa, la sonrisa nunca abandonó su rostro. Lo había estado llamando mono desde la primera vez que se conocieron, y aunque él se queja de la falta de respeto que le muestra, creo que el viejo San está secretamente complacido con el apodo. Ya veo, dije mientras tomaba otro trago de mi té. Eso fue en realidad un poco sorprendente. Según mi experiencia, la mayoría de los instructores de artes marciales japoneses o asiáticos tendían a ser bastante estrictos. No podía imaginarme a uno de ellos permitiendo que sus estudiantes los llamaran mono a menos que estuvieran realmente relajados. Bueno, o eso, o realmente eran un... Me congelé a mitad de un sorbo cuando un pensamiento me golpeó. Dijo que Karasuba había estado estudiando con él desde que tenía 9 años, ¿no era esa la misma edad a la que Karasuba comenzó a desaparecer de la ciudad? No, no solo la ciudad, Sona dijo que se había caído de la faz de la tierra. Y con los recursos del clan Citri para ayudar aquí con la búsqueda, no había forma de que fuera posible a menos que alguien con habilidades sobrenaturales la hubiera estado ayudando a permanecer oculta. Eso realmente coincide con lo que ya sé sobre Karasuba. Estaba demasiado familiarizada con su Sacred Gear, Touki y la magia para no haber estado atrincherada en el lado sobrenatural del mundo durante años. Y si mi suposición es correcta, este San-sensei fue el responsable de enseñarle al respecto. Cuando comencé a juntar las cosas, me asaltó otra sospecha, una tan impactante que casi se me cae la taza. Viejo mono, comencé casualmente, es un apodo bastante interesante. Dejando la taza sobre la mesa, concentré mi atención en el hombre frente a mí, observándolo cuidadosamente y buscando cualquier signo de engaño. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Se suponía que era un comentario sobre su apariencia, o se suponía que el apodo debía tomarse más, literalmente? Me había estado molestando desde el principio. ¿Cómo había descubierto a Karasuba la Chaos Brigade o incluso el Sol? Sus niveles de magia eran abismales. Había sido tan bajo que, como había sido el caso con Issei, la hacía virtualmente indetectable para los medios tradicionales de localizar a los usuarios de Sacred Gear. Ella había estado tan bien escondida de los demonios que ni siquiera sabíamos de su existencia hasta hace unos días a pesar de que tanto Sona, Gremori y cualquier otro demonio que había vagado aquí antes que ellos recorrían la ciudad en busca de usuarios de Sacred Gear. Si bien los ángeles caídos se podían explicar a través de Azazel, la obsesión del hombre con los Sacred Gears era legendaria y no sería demasiado exagerado creer que había creado su propio método para detectar usuarios de Sacred Gear, pero lo mismo no podía ser dicho por cualquier otra persona. Entonces, ¿cómo habían descubierto Karasuba? La respuesta fue simple, lo habían hecho de la misma manera que nosotros. A través de Senjutsu. Fue Shirone quien descubrió a Issei, quien primero notó a Karasuba deambulando por los pasillos de la escuela. Ella era una Nekosou, una de las últimas sobrevivientes de una raza famosa por su prodigiosa habilidad para manejar Senjutsu, y fue a través de esa habilidad que pudo sentir la presencia de un dragón en los pasillos de la escuela, saborear el aliento de Drake en la carne de Issei. Siente su poder escondido en el alma de Karasuba. Y en ese entonces Shirone no había estado dispuesta a usar su Senjutsu, reprimiéndolo. Solo a través de la fuerza de la voluntad, lo había obligado a permanecer inactivo, pero incluso en su estado inactivo todavía había podido sentir la presencia de Drake. Si alguien no entrenado en Senjutsu, que había abandonado y reprimido esa habilidad, podía sentir su presencia desde cerca, entonces, ¿qué podría hacer un maestro? ¿Hasta qué punto una persona que no solo había nacido con la capacidad de manejar Senjutsu, sino que se había entrenado activamente en el arte hasta el punto de dominarlo, podría lanzar sus sentidos? ¿Qué tan lejos tendrían que estar para notar la presencia de un dragón cerca?
Si la Brigada Caos tuviera un practicante de Senjutsu entre ellos, entonces habría explicado por qué han encontrado a Karasuba ahora. La caída de Kokabiel había atraído los ojos de muchos miembros de la comunidad sobrenatural a esta ciudad, y mi presencia, junto con la de Sona y Gremory, se aseguró de que esos ojos permanecieran aquí. Solo habría necesitado un poco de mala suerte para que la Brigada Caos sintiera un dragón deambulando por sus calles. En cuanto a San, tenía mis sospechas sobre quién podría haber sido. Si había descubierto a Karasuba cuando era niño, posiblemente en un momento en que ella acababa de descubrir su Sacred Gear, entonces debió haber sido un usuario de Senjutsu de algún renombre. Y el usuario de Senjutsu más famoso del mundo resultó ser un Youkai, un sabio con el poder de igualar a los cielos, el Rey Mono San Wukong. ¿Cuáles eran las probabilidades de que el instructor de Karasuba compartiera el mismo nombre que él? Ichiro simplemente se llevó la taza a los labios, sin sonreír y sin vacilar, sin decir nada mientras me miraba por encima del borde con los ojos entrecerrados que brillaban con alegría oculta. A pesar de su reacción, o quizás sería mejor llamarlo falta de uno, sentí que la certeza de mi sospecha aumentaba, y supe que necesitaba confirmarlo de una forma u otra. Entonces, confiando en mis instintos, decidí arriesgarme y apostar. Sosteniendo la taza en mi mano izquierda, levanté la derecha vacía ante mí. Sosteniéndolo con la palma hacia arriba, comencé a proyectar sobre él. No apresuré la proyección y fui lento, asegurándome de hacerle saber que no fue un truco o un desprecio. Permití que mi proyección se construyera desde cero, dándole la oportunidad de ver cómo una taza, idéntica en todos los sentidos a la que sostenía con la otra mano, comenzó a formarse en mi palma. Tardé 5 segundos completos en completarse, las luces azul lima que eran un subproducto de mi magia bailando en el aire, pero cuando terminé, había una copia perfecta de la taza en mi mano donde antes había ninguno. Y todo lo que recibí en respuesta fue la perezosa apertura de sus ojos mientras enfocaba su atención en la proyección. Buen truco. Comentó suavemente, sus cálidos ojos marrones estudiando la réplica con interés, su tono no contenía ni sorpresa ni desconcierto, solo una leve sensación de curiosidad. Sentí que mi corazón se congelaba de terror. No cabía duda. Sabía de magia. Youdo Ichiro estaba consciente de lo sobrenatural. No, no era solo él, todos lo eran. Karasuba, Aiko, todos los miembros de la familia Youdo estaban al tanto. ¿Por qué si no hubieran permitido que el Rey Mono le enseñara a su hija de 9 años? ¿Qué más habría convencido a Aiko, una madre tan cariñosa y sobreprotectora como la que he conocido, de permitir que le quiten a su única hija durante la mayor parte de un año a menos que supiera por qué era tan importante para ella tener la formación adecuada? Una vez más, por segunda vez en una hora, llegué a la sorprendente conclusión de que, de alguna manera, todo lo que habíamos supuesto sobre Karasuba estaba mal. Peor aún, todo lo que habíamos supuesto sobre la familia Youdou también estaba mal. Nos estaban jugando. No éramos nosotros quienes escondíamos los secretos de lo sobrenatural de los Youdous, estaban los que nos escondían secretos, y hemos estado cayendo en eso todo el tiempo. Lo han sabido durante años y solo estamos descubriendo esto ahora. Descartando la proyección, puse mi mano sobre la mesa y traté de calmar mis desgarradas emociones mientras mi mente corría a través de docenas de pensamientos. Lo arruinamos mucho. Sona, Gremory y todos los demonios que se suponía que debían vigilar esta ciudad se habían equivocado completa y completamente. ¿Cómo nos perdimos esto? ¿Cómo es que todos nos perdimos esto? Toda la familia Youdou estaba involucrada con lo sobrenatural y ni uno solo de nosotros tenía ni idea. Por el rabillo del ojo vi algo, y verlo fue suficiente para detener incluso mis pensamientos acelerados. ¿Qué es eso? Yo pregunté. Ichiro miró alrededor confundido. ¿Qué es qué? Ese. Señalé a través de la puerta que unía la cocina a la sala de estar. Ichiro arqueó una ceja una vez que notó lo que estaba mirando. ¿Podrías ver eso desde todo el camino? Vaya, eso es impresionante. Se volvió para mirarme con una sonrisa perezosa y sus ojos se cerraron de nuevo. Debes tener muy buenos ojos, Emilia. Haciendo caso omiso de sus palabras, me levanté de la silla y caminé hacia la sala de estar, sin apartar la vista del objeto que había captado mi atención. Al igual que la cocina, la sala de estar de la residencia Youdou era grande y espaciosa, con espacio más que suficiente para albergar a una familia de 4. Toda la habitación tenía un ambiente acogedor, con papel y tapiz de colores cálidos y muebles cómodos. Había una estantería en una esquina de la habitación con un televisor cerca. A lo largo de una de las paredes había una chimenea vacía, diseñada por motivos decorativos más que por uso.
Y allí, sentado en el manto de la chimenea, había una fotografía. 3 caras sonrientes, sonriéndome ansiosamente a través de la cámara como si pudieran verme a través de la lente. Eran niños, de solo 5 o 6 años como máximo, con la cara y los dedos cubiertos de pintura, manchando sus ropas y haciendo un completo lío, pero por la alegría abierta y la risa en sus rostros, a ninguno le importaba. Estaban parados juntos en una línea en medio de una sala de estar, la niña del medio enganchaba los brazos alrededor del cuello de los otros dos, arrastrando sus cabezas junto a las de ella mientras ella sonreía a la cámara. Su cabello era de un tono naranja tan peculiar que, aunque lo llevaba corto entonces, no tuve problemas para identificarla a pesar de su edad. Shidou Irina. Uno de los exorcistas que había venido con Shenovia buscando las espadas robadas un par de meses antes. Pero por inesperado que fue ver una foto de ella aquí, fueron los otros 2 niños los que más me llamaron la atención. Su cabello era de un tono marrón tan a juego que fue inmediatamente obvio que estaban relacionados. Compartían tantos rasgos similares, ojos, piel, altura, incluso tenían la misma sonrisa, eran reflejos de espejo el uno del otro que nadie tendría problemas para identificarlos como hermanos. La única diferencia real era su cabello, uno tenía el suyo corto mientras que el otro lo usaba largo. Pensar que los gemelos Youdo alguna vez se parecieron tanto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué había cambiado su cabello castaño al gris ceniciento que tenía ahora? No se lo había teñido, eso era seguro, y teniendo en cuenta el cabello aún castaño de su gemelo, no era genético. ¿Fue estrés? Pero eso no explicaría por qué sus ojos también habían cambiado de color, porque los colores de los ojos que me miraban a través de la foto eran del tono más cálido de marrón. Algo me fastidiaba desde el fondo de mi mente, un sentimiento, una certeza absoluta de que había visto algo así antes. Fue entonces cuando vi mi cabello, reflejado en el panel de vidrio que protegía la fotografía. Más específicamente, era la tira de cabello blanco puro en medio de mis mechones rojos lo que había atraído mis ojos. Entonces recordé a otro hombre que nació con una cabeza llena de cabello tan rojo como el mío. Recordé que había sido de él, las hebras blancas blanqueadas que habían perdido todo color, sin dejar rastro de carmesí, junto con la piel que se había oscurecido al ser horneada bajo un sol duro y ojos que una vez brillaron como oro puro, desvaneciéndose, hasta que se volvieron de un gris hierro opaco. El destino de un hombre que vertió tanta magia a través de su cuerpo que lo quemó de adentro hacia afuera. Si eso le hubiera pasado a un hombre adulto, ¿qué le haría a un niño? ¿Qué le haría canalizar algo tan potente como el bostejear a una niña que está a punto de cumplir 10 años? Eventualmente su piel se ennegrecería y ardería. Se le desvanecería el cabello. Y el color se desvanecería de sus ojos hasta que no quedara nada más que un gris sin emociones. Al ver cómo aparecía Karasuba cuando era niño, creí que tenía mi respuesta. Pero por interesantes que fueran, no fueron Karasuba, hice yo incluso Irina lo que me llamó la atención. Fue lo que se había montado en la pared detrás de ellos lo que me atrajo al cuadro. Lo habían colgado como un cuadro, sobre una chimenea vacía similar a la que estaba frente a mí, el esplendor de la espada era evidente incluso a través de la fotografía de una década de antigüedad. Un fragmento de Excalibur. Si tenía alguna duda de que los Youdo habían sido conscientes de lo sobrenatural durante años, entonces todos quedaron borrados con esta imagen. Tenían una fotografía de una de las espadas sagradas más valiosas en la historia de este mundo colocada en el manto de su sala de estar para que todos la vieran. Veo que te ha gustado esta foto. Ichirou se acercó a mí y tomó la fotografía, mirándola con una sonrisa cariñosa. Tengo que admitir que también es una de mis favoritas. Las cosas eran tan diferentes en ese entonces. Tocó con el dedo a Irina. Tomamos esta foto en la casa de nuestro antiguo vecino antes de que se mudaran. A Kara e Issei les encantaba ir a jugar con su hijo a la casa de al lado. Pero eso fue hace mucho tiempo. La pequeña Irina seguro que lo ha hecho. Crecido y ya no es tan pequeña. Todavía recuerdo cuando ella estaba tan alta, se llevó una mano a la cintura, tan pequeña que podía llevarla en un solo brazo. La foto, es difícil de creer que los niños que solía acunar en mis brazos, o que me hacían buscar monstruos debajo de sus camas cada noche, se han vuelto tan altos como yo. Parecían llevarse bien. Comenté, un poco sorprendido. Con el evidente terror que Issei sentía por su gemelo, obviamente ya no era el caso. Lo hicieron, confesó Ichiro asintiendo. Sin embargo, su sonrisa se atenuó un poco y suspiró, o al menos solían hacerlo. Devolvió la foto a su lugar en el manto. Y así es la vida para ti. Sus dedos se demoraron en la foto, trazando las sonrisas de sus hijos. Las cosas cambian, y no siempre para mejor. ¿Qué pasó? Ellos crecieron.
un indicio de viejo dolor en su voz. Quitando su mano de la fotografía, se volvió y me dio una sonrisa cansada, los ojos escondidos detrás de sus párpados. Solían ser tan cercanos, prácticamente inseparables cuando eran niños. Llegó al punto de que nunca se veía a uno sin el otro cerca, como sucedía a menudo con los gemelos. Pero a medida que crecían, las diferencias entre los dos se hizo evidente y, a medida que pasaba el tiempo, esas diferencias crecieron hasta que las separó. ¿Diferencias? Saboreando la palabra mientras le lanzaba una mirada curiosa. ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Sabes qué separa lo extraordinario de lo ordinario? Preguntó, respondiendo a mi pregunta con otra pregunta. No es un talento como la mayoría de la gente esperaría, o al menos, no es un talento natural. Si ese fuera el caso, todos los niños superdotados crecerían hasta convertirse en adultos igualmente dotados sin falta, y seguramente ese no es el caso. Lo que divide lo extraordinario de lo ordinario es algo mucho más fundamental que el talento. No, hablé cuando se quedó dormido, no tengo ni idea. Así es como ven el mundo, respondió, con una sonrisa tranquila en los labios. Eso es lo que separa a los dos. Uno mira el mundo y ve solo lo que desea, mientras que el otro mira el mundo y ve todos los obstáculos que se interponen entre él y sus deseos, luego comienza a buscar una manera de alcanzarlo de todos modos. Extendió la mano hacia la imagen de nuevo y esta vez puso sus dedos sobre la imagen de Issei. Issei, ¿está contento? Comenzó. Es un chico normal con sueños ordinarios y, con suerte, algún día envejecerá viviendo una vida normal, aunque feliz y satisfactoria. Y eso está bien. Sacudió la cabeza. No necesitas hacer nada extraordinario para ser feliz, solo las cosas simples del día a día son suficientes para lograrlo. Dale una buena chica a quien amar y que lo ame a su vez, un buen trabajo que disfrute, tal vez incluso un niño o tres para mantenerlo ocupado y terminará feliz. Es bastante como su madre y yo en ese sentido, contento con las cosas simples de la vida. No creo que puedas llamar ordinario a alguien que sueña con convertirse en un rey de harén algún día. Le dije con ironía. Había escuchado a Issei gritar su sueño a los cielos en más de una ocasión, con una voz tan fuerte que podía escucharlo a lo largo de la escuela. Ah, pero esa es la cosa, respondió, el humor coloreando su voz. Soñar es todo lo que hace. ¿Alguna vez ha hecho algo para convertirlo en realidad? Si mi hijo estaba realmente serio en lograr su sueño, ¿por qué no ha tomado ninguna medida para hacerlo realidad? Lo gritaría desde los tejados, juro por cada hombre, mujer y niño que sabe que lo hará realidad algún día, y cubrirá la pared de su dormitorio con carteles de mujeres e imagínelas en su harén, pero ¿qué ha hecho él para que esto suceda? Se volvió hacia mí y sostuvo su mano vacía frente a él. Nada. A pesar de todas sus proclamas, al final no hace más que esperar y soñar, pretendiendo que un día la clave para lograr su sueño caerá mágicamente del cielo a su regazo. Al igual que cualquier otro adolescente de su edad. Ichirou sonrió. Y eso está bien. Incluso yo soñaba con tener a varias mujeres detrás de mí cuando era un niño. Es algo que todos hacemos en alguna medida u otra cuando somos más jóvenes, y son precisamente cosas como esas las que lo hacen tan común. Ichirou negó con la cabeza. Esto puede ser un poco cínico y bastante vulgar de mi parte, pero en mi experiencia, la mayoría de las mujeres tienden a sentirse atraídas por el poder. La riqueza, la fama o el tipo de poder físico más obvio, estas son las cosas que pueden atraer a las mujeres a los hombres. Reúna lo suficiente y podría atraer a suficientes mujeres para llevar a cabo un harén. ¿Pero qué ha hecho Issei para obtener ese poder? Nada, se encogió de hombros. Él simplemente vive su vida como cualquier adolescente común. Va a la escuela, juega con amigos mientras deja su tarea para el último momento posible, y persigue a cualquier chica bonita que le llame la atención, sea abatida por dicha chica, y se deprime por un rato solo para terminar persiguiendo a otra chica bonita. Una vida completamente ordinaria, y eso está bien. No hay nada de malo en vivir una vida ordinaria, aquellos lo suficientemente sabios para entender pueden incluso llamarlo una bendición, pero tú puedes no esperar lograr un sueño extraordinario viviendo de manera tan ordinaria. Un niño que sueña con lo imposible es natural, algo que todo el mundo piensa. Nosotros llamamos a los niños así normales o saludables. Pero cuando un niño sueña con lo imposible pero se esfuerza activamente por lograrlo de todos modos, eso es lo que llamamos un prodigio. Rey del harem, la sonrisa de Ichirou se ensanchó un poco cuando dijo el título. Un sueño tan extraordinario, un objetivo trascendental de lograr cuando se toman en cuenta los hechos de la realidad. Pero no se puede llamar al sueño de Issei nada más que un sueño. No se puede llamar ambición si él continúa viviendo su vida como él.
tiene. Si lo hace, entonces ese sueño suyo se convertirá en nada más que una fantasía adolescente, algo que será recordado como una locura de la juventud. Para lograr lo extraordinario, no puedes permitirte ser ordinario. Ichiro miró hacia atrás a la imagen, esta vez su atención estaba en su otro hijo. Y Kara parecía haber entendido esto instintivamente. Nunca me puedo imaginar a Kara contenta con vivir una vida normal. Sus ojos se detuvieron en su única hija, ojos marrones llenos de una emoción que no pude identificar fácilmente. Incluso en ese entonces, cuando era niña, tenía claro que Kara nunca se conformaría con encontrar un buen hombre, casarse, tener hijos, formar una familia. Este tipo de felicidad ordinaria y cotidiana, simplemente no eran para ella. Ella nunca estaría satisfecha con ese tipo de vida. Karasuba hablaba en serio acerca de su sueño. Se volvió hacia mí de nuevo. A pesar de lo que puedas pensar de ella, Emilia, cuando era niña, esa niña amaba las alegrías y los placeres comunes de la vida tanto como Issei, o cualquier otro niño de su edad. Quería pasar el rato con sus amigos, jugar juegos con su hermano, comenzar un juego de etiqueta con Irina, comprar los últimos videojuegos o incluso ir al parque y unirse a los otros niños a jugar un partido de fútbol. Pero a pesar de que podría haber hecho esas cosas cuando quisiera, ella eligió entrenar en su lugar. Ichiro miró por encima de mi hombro y señaló algo. Allí. Sin esperar a que me volviera para mirar, se acercó, pasó a mi lado y se detuvo ante una ventana. Un pequeño jardín amurallado se podía ver más allá de la ventana y, a diferencia de lo grande que era la casa, el jardín era minúsculo, solo un tramo de tierra, vacío de todo, excepto pasto y un solo árbol. Allí, señaló por la ventana, hacia una esquina del jardín, solía ser el lugar donde entrenaba antes de que se le quedara pequeño. Solía verla allí casi todos los días, a veces durante horas, balanceándose ese boquen de ella. Sus labios se arquearon un poco. Nunca la animé a hacerlo ni traté de guiarla. Esa chica se obligó a entrenar completamente sola. Cada mañana, se despertaba una hora antes que los demás y trotaba por el vecindario. Ella planeaba hacerlo, solo se despertó un día y decidió hacerlo. Solo terminé descubriéndolo por casualidad, la había visto corriendo fuera de mi ventana una mañana temprano cuando tenía problemas para dormir. Esa niña entendió que tenía que sacrificar los placeres de la vida cotidiana si alguna vez quería lograr su sueño. Se apartó del jardín y volvió a mirarme. Y es precisamente eso, la voluntad de sufrir hoy, y pasado, y muchos más después de aquel, es ese compromiso el que separa a los ordinarios de los extraordinarios. El fuego de la ambición porque saben que solo soportando el calor de su llama, sufriendo el dolor de su contacto, pueden cosechar sus recompensas. El hambre que arde en ellos no aceptaría nada menos. Y eso, Emilia, fue lo que separó a los dos. Que al final Kara estaba lo suficientemente hambrienta como para sufrir por su sueño mientras que Ichiro se encogió de hombros, simplemente no lo estaba. ¿Y de verdad crees que ella lo odia por algo así? Pregunté, una pizca de escepticismo coloreando mi voz. ¿No es un poco complicado? ¿No puedes dejar de pensar las cosas? Me hubiera imaginado que ella lo habría odiado por querer convertirse en un rey del harén, en lugar de no esforzarse lo suficiente para convertirse en uno. No, Ichiro negó con la cabeza firmemente mientras se recostaba en el alféizar de la ventana, usando sus brazos para levantarse. Conozco a mi hija, Emilia, y ella no es el tipo de persona que desprecia a alguien por tener un sueño que es puramente egoísta. Al contrario, podría ser lo único que le queda con lo que todavía puede relacionarse con su hermano. Después de todo, en el fondo, Kara también es una persona intrínsecamente muy egoísta. Entonces no, Emilia. Él repitió. Ella no odia a Issei por su sueño. Ella lo odia por no hacer nada al respecto. Ella lo odia por atreverse a ser ordinario cuando ella no lo es, lo odia por ser diferente a ella, por no ser como ella. Ella nunca le ha perdonado por eso. Empujándose por el alféizar, Ichiro regresó al manto. Y no creo que alguna vez lo haga. Una vez más tomó la fotografía, sus ojos marrones captaron la vista de los tres niños sonrientes, de la pareja de gemelos que estaban tan felices de estar juntos. Un momento en el tiempo que nunca más volverá. Y eso fue lo que separó a los dos. Ichiro permaneció donde estaba, sus ojos ocultos por la luz que se reflejaba en los lentes de sus anteojos, sin apartar la mirada de la imagen de sus hijos. Dime, Emilia, ¿tienes un sueño? Pensé en esa noche, hace tantos años, bañada por la luz de la luna llena. Incluso después de todo este tiempo, ese recuerdo no se había desvanecido en lo más mínimo, fresco y claro en mi mente.
La imagen de Kiritsugu sonriendo mientras cerraba los ojos por última vez, aliviado, finalmente permitiéndose descansar. Esa noche permanecerá conmigo para siempre, los ideales que nacieron entonces y mi resolución de seguirlos hasta el final, ardieron dentro de mí con tanta fuerza como siempre. Sí, respondí simplemente, incapaz de pensar en las palabras para transmitir lo que realmente quería decir, acepto. Eso es bueno. Su sonrisa parecía un poco triste mientras continuaba mirando la imagen. ¿Y has hecho todo lo posible para que se haga realidad? Pensé en todo el entrenamiento que había hecho desde la infancia, tanto mágico como de otro tipo. Los meses que tuve que molestar a Kiritsugu hasta que finalmente cedió y me permitió aprender un poco de magia. Mi ritual matutino de hacer ejercicio durante 1 hora antes de la escuela para mantener mi cuerpo en forma, las últimas noches que había pasado solo en mi cobertizo que también funcionaba como mi taller, practicando mi magia. Las sesiones de kendo con Fujine y la práctica de tiro con arco que siguió a eso en la escuela secundaria. Pensé en todo el estudio adicional que tenía que hacer después de que Rin e Ilia entraran en mi vida, en su determinación de ayudarme a llenar todos los vacíos en mi conocimiento de magia. Y con la excepción del último, todo eso había sucedido mucho antes de que yo hubiera oído hablar de la guerra del Santo Grial. Sí, respondí de nuevo, sabiendo que lo había hecho, lo tengo. Entonces tú también podrías ser como mi cara. Extraordinario. Dijo, finalmente colocando la fotografía en su lugar apropiado en el manto. Incluso podría haber sido lo que la atrajo hacia ti, una persona que podría ser tan anormal como ella. Con una última mirada a la fotografía, Ichirou se volvió para mirarme de frente. ¿Sabes cuál es mi sueño, Emilia? Preguntó, sonriéndome con cariño con los ojos cerrados. Es bastante simple, algo que no es difícil ni siquiera difícil de lograr. Lo que quiero, todo lo que siempre he querido, es ver a mis hijos vivir una vida larga y feliz. Sostuvo su mano abierta ante él. Y eso es. Se encogió de hombros, su sonrisa se volvió un poco avergonzada. Admito que puede que no sea un sueño tan grandioso el que tienen mis hijos, pero para mí, es todo lo que necesitaré. Y es por esa razón que estoy a punto de decirte esto, para asegurarme de que ese pequeño mi sueño se hará realidad. Hubo un ruido sordo sobre nuestras cabezas, y ambos miramos hacia el techo solo para escuchar el sonido amortiguado de una risa que venía del piso de arriba. Podía escuchar a Karasuba gritar algo, pero todo lo que hizo fue hacer que la risa se redoblara. Kara, no es una persona tan fuerte como parece. Tenía una mirada cariñosa en su rostro mientras miraba al techo, sin duda imaginando las payasadas que su esposa e hija estaban haciendo. A pesar de toda la fuerza que exuda a veces, es tan humana como tú o yo. A pesar de que estoy empezando a creer que podría haber más en ella de lo que esperaba, admití mientras yo también me volvía para mirar al techo, intentando y sin poder imaginarme al mismo Karasuba que había luchado contra la Chaos Brigade y había Sona completamente aterrorizada como la misma que había visto en esta casa, todavía tengo problemas para pensar en ella como algo tan mundano como meramente humano. Asintió con complicidad y bajó la cabeza para darme una sonrisa comprensiva. Eso es porque solo la conoces como es ahora, no como era. Tú, que solo has visto a Kara tal como está hoy, nunca lo entenderás. La conozco desde el día en que nació, cuando era tan pequeña que podía sostener su cuerpo entero en una mano. La he visto llorar sobre una rodilla raspada, acurrucarse a mi lado en el sofá mientras veíamos juntos una película de terror en la televisión, despertarme de un tirón después de que tuvo una pesadilla. Visto todos estos lados de ella y más, se enjugó sus lágrimas más veces de las que puedas imaginar, así que sé mejor que nadie lo frágil que es en realidad. Ella sangra, Emilia. Me dijo. No de manera diferente a como lo hacemos tú o yo, ella puede lastimarse e incluso llorar como cualquier otra persona. Resopló ante un pensamiento divertido. Más de lo que hizo Issei. Echó un rápido vistazo al techo antes de darme una sonrisa traviesa, ojos marrones brillando detrás de sus marcos. No le digas que te dije esto, pero entre los dos, Kara siempre fue la que más lloraba. A pesar de que siempre había sido algo marimacho, todavía tenía miedo de muchas cosas cuando era niña. Ya no, por supuesto, pero cuando tenía esa edad, inclinó la cabeza hacia la imagen, era una chica tímida y demasiado emocional, la definición de un gato asustado. Solía tener este viejo osito de peluche sin el que se negaba a dormir. Solía llevarlo a todas partes. Ichirou se rascó la barbilla y ganó una mirada pensativa. Creo que podría tener esa vieja cosa tirada por aquí. Pareció estar perdido en sus pensamientos por un momento antes de negar con la cabeza.
De todos modos, puede ser porque es mi única hija, pero se podría decir que me he vuelto más protectora con Kara a lo largo de los años, más que incluso con su hermano. E incluso ahora, aunque sé que ha crecido y se ha vuelto mucho más fuerte que yo. Sigo haciendo todo lo posible para asegurarme de que mi pequeña permanezca segura como lo había hecho cuando tenía solo 6 años. Ichiro miró hacia arriba cuando otro ruido sordo vino del piso encima de nosotros, y seguí su mirada, mirando el techo pintado de blanco. Por eso, Emilia, creo que sería justo decirte que si alguna vez haces algo para lastimarla, te mataré. No había sed de sangre en el aire, ninguna sensación de violencia inminente e incluso las palabras fueron pronunciadas en voz baja, una promesa gentil en lugar de una amenaza dura. Sin embargo, a pesar de toda su suavidad, todavía sentía que se me erizaba el vello de la nuca y que la adrenalina me inundaba las venas con cada instinto que había gritado en advertencia. Pero cuando lo miré, todavía se veía exactamente igual. Solo un hombre desaliñado de mediana edad, relajándose en su casa con su familia, que sonreía amablemente mientras me miraba con los ojos marrones más cálidos que jamás había visto. Casi creí que me lo había imaginado todo. Y, sin embargo, había algo en el hombre modesto que me hizo estar absolutamente seguro de que hablaba en serio. Realmente intentaría matarme. Fue entonces cuando me acordé. Pensé que era un ser humano corriente, solo un trabajador de cuello blanco corriente. No había callos en su mano como Karasuba, sus pequeñas reservas mágicas eran demasiado pequeñas para convertirse en un mago, y la forma en que caminaba lo marcaba como no entrenado en combate. Pero estaba equivocado, ya que no importaba lo poco llamativo que pareciera o lo corriente que pareciera, este hombre no era normal. Este era el padre de los dragones. Parecía que era un error pensar que Karasuba se parecía más a Aiko. No era su madre a quien se parecía, era su padre. Vamos a bajar. Escuché a Aiko gritar, seguida por el sonido de pasos bajando las escaleras. Bueno, regresemos. Ichiro se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la cocina. Es un poco tarde, pero Aiko debería empezar a trabajar en el almuerzo ahora. Una pregunta. Llamé, y él se detuvo justo cuando estaba a punto de cruzar la entrada a la cocina. Me miró por encima del hombro. ¿Tu brazo, qué le pasó? Ichiro me dio una sonrisa indescifrable. Un dragón se lo comió. Tus padres fueron amables. Karasuba tarareó vagamente a mi lado, sin comentar de ninguna manera mientras nos abríamos paso por la calle llena de gente. Se había cambiado después de la ducha. Una camisa de manga larga, que se detenía justo antes de sus muñecas, cubría su blusa. Era de color negro azabache, al igual que los pantalones cortos hasta la rodilla que eligió usar. Los únicos toques de color que podían verse en su nuevo atuendo eran el par de líneas blancas que corrían por la parte delantera de su camisa y el cinturón de cuero marrón abrochado alrededor de su cintura. Una chaqueta, de un gris oscuro, un par de tonos más oscuro que su cabello, yacía sobre sus hombros, con las mangas colgando vacías a los lados. Curiosamente, la ropa le sentaba de alguna manera. Incluso parecía cómoda con ellos, casi se ajustaban a su forma y parecían ser fáciles de mover, de ninguna manera restringiendo sus movimientos. Karasuba estaba sonriendo, su habitual sonrisa benévola sentada firmemente en sus labios, mientras sus ojos se entrecerraban tanto que parecían estar cerrados. Si no hubiera sabido nada mejor, ella se habría visto como una adolescente normal que deambula por la ciudad, una entre miles. O al menos lo habría hecho si no fuera por la abrumadora cantidad de sed de sangre que exudaba. La multitud se separó ante ella sin pensar. La gente se apretaba entre sí para hacer espacio, creando un espacio con ella en el centro, sin siquiera entender por qué lo hacían, solo que inconscientemente entendían que no debían acercarse a la adolescente sonriente que caminaba en su casa. Medio. Algunas personas incluso llegaron a cruzar la calle para evitarla, solo para terminar mirando a su alrededor con desconcierto cuando se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Era como ver a una persona completamente diferente a la que había visto en esa casa. No era como si hubiera estado actuando frente a sus padres, sus reacciones habían sido demasiado naturales para no ser reales, demasiado fluidas para ser fingidas. Había sentido amor y afecto genuinos de ella cada vez que la veía interactuar con alguno de sus padres. Su padre especialmente. Era obvio que además de llevarse bien con Aiko, estaba mucho más cerca de su padre. Aunque dudé en etiquetarla como la niña de papá, a pesar de toda la evidencia que apuntaba en esa dirección porque, bueno, francamente, la idea de que Karasuba fuera una era tan increíble como un vampiro fanático de halo travestido con un fetiche por el rosa. Pero quienquiera que fuera esa chica que se dejó arrastrar por su madre, ya no estaba aquí.
La cosa que caminaba a mi lado era alguien completamente diferente. Cuando vi a Aiko comenzar a preparar el almuerzo, naturalmente decidí echar una mano y ayudar, y eventualmente terminé echándola sin darme cuenta y tomando el control de la cocina. Ella se había visto bastante ofendida todo el tiempo, lo cual era comprensible, y se puso a mirarme malhumorada a través de la puerta de la cocina mientras yo manejaba sus utensilios de cocina. Ella continuó haciéndolo hasta que tomó el primer bocado de mi comida. Después de eso, ella comenzó a referirse a mí como sensei. No mucho después de que terminara la comida, Karasuba y yo habíamos salido de la casa, y tan pronto como pusimos un pie fuera de la casa, ella comenzó a emitir este deseo eufórico de derramamiento de sangre. Había comenzado pequeño, apenas perceptible para mis sentidos, pero cuanto más nos alejábamos de su casa, más volvía Karasuba a como la conocía. Sus pasos se hicieron más largos, más silenciosos y elegantes, como un animal al acecho y, después de solo unos minutos, su deseo se había convertido en una presencia omnipresente que hacía que la gente huyera como cucarachas asustadas. Después de mi fallido intento de iniciar una conversación, el resto del viaje transcurrió en silencio, ninguno de los dos tenía nada que decirnos mientras nos dirigíamos tranquilamente hacia nuestro destino. Solo cuando llegamos al parque se reanudó la conversación. Karasuba tarareó pensativamente mientras miraba alrededor del parque, asimilándolo. Entonces, ¿es esto? Un poco más adelante. Señalé un bosquecillo de árboles a un lado del camino. Allí, detrás de esos árboles, hay un claro. Podemos luchar allí. Karasuba me dio una mirada escéptica, pero finalmente se encogió de hombros y obedientemente se dirigió hacia la dirección que le indiqué mientras yo la seguía de cerca. Pronto llegamos y luego navegamos más allá de los árboles, empujándonos a través de las ramas y pasando por encima de las raíces que brotaban del suelo. Aunque no eran particularmente grandes, los árboles estaban tan juntos que terminaron formando una cortina natural, bloqueando el claro que estaba escondido detrás de ellos de la vista de cualquier observación causal. ¿Qué fue la razón preciosa por la que elegí el lugar? En poco tiempo atravesamos los árboles y llegamos al claro, un pequeño espacio abierto rodeado de árboles, de no más de una docena de yardas de ancho. ¡Oh! Karasuba se detuvo en el borde del círculo mágico, abrió un ojo mientras observaba las líneas de zafiro que estaban talladas en el suelo, formando un diseño tan complejo que nadie, salvo un experto, podría haber descifrado su significado. Inclinó la cabeza hacia un lado y se agachó. ¿Qué es esto ahora? Nuestro boleto al campo de batalla. Dando un paso alrededor de ella, caminé hacia el círculo. No era muy grande, no tenía más de 6 yardas de ancho como máximo, pero era suficiente para hacer su trabajo. Deteniéndome una vez que estuve firmemente en el medio de la mitad del círculo, me volví y señalé el lugar frente a mí. Ya casi llegamos. Quédate ahí y nos pondremos en marcha. Karasuba permaneció agachada, con los ojos entreabiertos mientras escaneaba el suelo, estudiando el círculo tallado en él. Su dedo índice tamborileaba a un ritmo constante en su rodilla, una expresión contemplativa en su rostro mientras lo asimilaba todo. Por fin me miró, dándome una mirada escrutadora. Por un breve instante pareció dudar, un raro momento de indecisión sosteniéndola, solo para que sonriera y se encogiera de hombros exageradamente, cerrando los ojos una vez más. Empujando sus rodillas, Karasuba se desdobló, elevándose a su altura completa antes de que con un paso suave, caminó sobre el borde del círculo. No pude decidir si eligió dar un paso adelante porque creía que esto no estaba en una trampa, o si decidió que no importaba incluso si lo era. Bueno, Emilia. Karasuba me sonrió inquietantemente desde donde estaba al otro lado del círculo frente a mí, con los brazos cruzados frente a ella. Estoy esperando. Casi todo ya había sido preparado de antemano, todo lo que tenía que hacer era llevar a Karasuba al límite del círculo conmigo y todos los preparativos para nuestra pelea estarían completos. Con una última revisión para asegurarme de que todo estaba en su lugar, comencé a introducir mi prana en el suelo debajo de mí. El círculo mágico cobró vida bajo nuestros pies, podía sentirlo tirando de mi magia, alimentándose con avidez de mi prana mientras brillaba con una tenue luz zafiro. Sabiendo que no le había dado lo suficiente, le di más de mi para y el círculo se encendió como un fuego en respuesta. Al igual que con el círculo mágico que me había llevado a mi partida de Rating Game, cerré los ojos cuando las luces se volvieron demasiado brillantes y esperé pacientemente a que se atenuara nuevamente. Y cuando finalmente lo hizo, un par de segundos más tarde, ya sabía lo que encontraría antes de siquiera abrir los ojos.
Vaya, suspiró Karasuba mientras estiraba la cabeza hacia arriba, mirando de izquierda a derecha mientras miraba el horizonte, antes de que una vez más volviera a mirarme y me diera una sonrisa beatífica. Realmente me traes los mejores regalos, Emilia. El acero y los edificios del distrito financiero de la ciudad se elevaban sobre nuestras cabezas, sus picos se elevaban hacia el cielo y bloqueaban la mayor parte de nuestra vista. Nos detuvimos en medio de una intersección amplia, sin tráfico ni automóviles. A nuestro alrededor, los semáforos continuaron cambiando sus colores de verde a rojo y de nuevo sin rumbo fijo, sin saber que no había nadie que escuchara sus órdenes. Se sentía extraño estar aquí, de pie en lo que se suponía que era una carretera muy transitada que ahora estaba vacía. Se suponía que había autos pasando a toda velocidad por allí, sus conductores llenaron el aire con el rugido de sus motores mientras aceleraban mientras los taxistas merodeaban por la calle en busca de clientes adinerados. En una ciudad que cerca de 500.000 de almas llamaban hogar, este era un lugar que siempre estaba ocupado. No importa la hora del día, estaría lleno del constante ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad mientras la gente se dedicaba a sus asuntos, pero ahora estaba vacío, se había convertido en una ciudad fantasma metafórica sin un solo alma a la vista, excepto por los dos. Nosotros. Pero lo que más me impactó fue el silencio. No era algo que todos esperarían escuchar en una ciudad, no cuando el sol todavía estaba alto y brillando, y era casi inquietante por lo antinatural que se sentía. La mayoría de la gente nunca parece darse cuenta de cuán raramente escuchamos el verdadero silencio. Muchos probablemente han vivido sus vidas sin experimentarlo. Siempre estamos rodeados de ruido, constantemente. A veces son obvios. El ajetreo y el bullicio de una calle concurrida, el parloteo de una multitud, el timbre de los teléfonos, los pies golpeando el suelo o el claxon de los coches. Luego estaban los menos obvios. El zumbido de un aire acondicionado o una computadora, el tic-tac de un reloj, el balanceo de las hojas en el viento, el zumbido de los insectos o incluso el sonido de la persona que está a tu lado respirando. Lo bloqueamos, el pandemonio de ruido que siempre nos rodea, siempre buscando atención. Simplemente había demasiado de eso para que lo asimilamos constantemente sin sentirnos abrumados, pero todo, así que apagamos el ruido de la mente y nunca nos damos cuenta de que siempre está ahí. Es solo ahora, cuando estoy de pie en las calles de una ciudad muerta, que finalmente me doy cuenta de lo desconcertante que es el silencio absoluto. No había nada vivo aquí aparte de nosotros dos. Ni personas, ni pájaros, ni ratas, ni siquiera un bicho. Este era un pueblo fantasma, muerto en todos los sentidos de la palabra. Y en medio de esta jungla de cemento sin vida, solo Karasuba y yo vivíamos. Fue precisamente esa misma razón la que hizo de este el campo de batalla perfecto para un dragón arrasador. Volviéndome a dicho dragón, le pregunté, ¿entiendes el trato? Sí. Ella se echó a reír, un brazo se envolvió alrededor de su vientre mientras se inclinaba ligeramente y me miraba a través del flequillo de su cabello. ¿Estás seguro de que eso es todo lo que quieres? Sus ojos bailaban con genuina diversión, solo una pregunta. ¿Nada más? Hubiera renunciado a muchas más por la oportunidad de matarte. Sí, eso es todo lo que quiero. Comencé a alejarme, despejando un poco de espacio entre nosotros dos para la pelea. Desde ahora hasta que se ponga el sol, eres libre de atacarme tanto como quieras, incluso matarme si puedes hacerlo. Ordené a los miembros de la nobleza que esperaban afuera para dejarte salir ileso en caso de que eso suceda. Pero si gano, espere una respuesta completa y adecuada a cualquier pregunta que le haga. Si tan solo supiera que es así de fácil, te habría enviado una carta de desafío hace mucho tiempo. Karasuba negó con la cabeza, divertida o incrédula. Y realmente necesitas aprender a negociar mejor, Emilia. Me habría rendido mucho más si eso significara que tuviera que matarte. No, la corregí. Parpadeó, la sorpresa llenó su expresión mientras inclinaba la cabeza interrogativamente. El trato era que lucháramos, lo que significa que solo puedes intentar matarme. ¿Quieres decir que hay una diferencia? Karasuba preguntó con falsa confusión, su sonrisa burlona. No me molesté en responder. Había una docena de metros entre nosotros ahora, espacio más que suficiente para que cualquiera de nosotros pudiera maniobrar. Colocándome en mi postura, me preparé mentalmente para proyectar una tuve que resistir el impulso de poner mi mano sobre mi cara una vez que me di cuenta de mi error. Karasuba, comencé, la vergüenza llenó mi voz por haberme olvidado de un asunto tan obvio pero esencial que necesitaba ser tratado antes de que pudiéramos luchar. ¿Dónde está tu espada? El arma preferida de Karasuba, el Nodachi, no estaba a la vista.
No me había dado cuenta en nuestro camino aquí, pero Karasuba no había estado llevando su arma con ella cuando salió de su casa, y casi podía sentir mis mejillas calentarse al olvidar mencionarlo. Estaba a punto de ofrecerle proyectarle una copia de su espada cuando ella habló. Está justo aquí. Levantó la mano izquierda y la mantuvo abierta a un lado, con la palma hacia el cielo. Vi un destello de movimiento proveniente de la mitad de su palma, la piel allí abultada cuando algo debajo de su superficie empujó hacia arriba, tratando de liberarla. Su piel se abrió bajo la presión y la punta de una hoja emergió de la abertura, perforando su carne. Comenzó a emerger más de la hoja desnuda, extraída constantemente hacia arriba de su mano. Cuando varios pies de acero se alzaron por encima de su palma, una empuñadura finalmente siguió a la hoja, la piel se estiró casi grotescamente para hacer espacio. Una vez que la parte inferior del Nodachi se liberó de los confines de su mano, la piel se cerró detrás de ella, la espada comenzó a inclinarse antes de caer. Pero antes de que pudiera viajar lejos, Karasuba arrebató la espada en el aire y la mantuvo a su lado. Me quedé mirando con incomprensión durante unos segundos, tratando de darle sentido a lo que acababa de ver. No fue un hechizo. Incluso si Karasuba tuviera las reservas de maná para lograrlo, habría sentido que estaba sucediendo. Y ciertamente no fue una variación de Touki, eso es seguro. Pero si ese fuera el caso, entonces lo único que quedaba que podía ser era su Sacred Gear. Así es, lo he olvidado, pero el Boosted Gear tenía una habilidad secundaria menor además de su capacidad para duplicar su poder de usuario. Cuando se domina adecuadamente, el Boosted Gear podría usarse como un dispositivo de almacenamiento, tenía algún tipo de bolsillo dimensional interno y se decía que varios de sus portadores anteriores habían almacenado su arma en él. Pero, ¿dónde estaba el Boosted Gear? ¿Está internalizado, no? Teoricé, sabiendo que había visto algo como esto recientemente. La sensación que tenía de Karasuba era similar a la que había recibido de Georg, aunque no tan potente. A diferencia de la cáscara vacía inhumana en la que el mago se había convertido en Karasuba, todavía me sentía casi completamente humano para mis sentidos. Aunque algo definitivamente había cambiado dentro de ella, era lo suficientemente sutil como para que no hubiera notado la diferencia si no me hubiera estado concentrando. Este es tu balance breaker, una subespecie. En lugar de las escamas de un dragón, tienes su carne. Así es, Karasuba miró su brazo izquierdo. Nunca vi la necesidad de una armadura. Las escamas que pueden desviar todos los ataques menos los más fuertes está muy bien, pero para mí, un arma que no te ayuda a matar no es un arma real. Así que cambié la defensa por la ofensiva, en lugar de la piel impenetrable de un dragón para proteger mi vida, tengo su fuerza todopoderosa para derrotar a mis enemigos. Pero no puedes usarlo, ¿verdad? No había forma de que un cuerpo humano pudiera manejar tanto poder, no si deseaban seguir siendo humanos de todos modos. Si hubiera intentado canalizar más que la mínima fracción del poder de un dragón a través de su cuerpo humano, se habría deteriorado bajo la tensión. Me temo que no. Karasuba admitió libremente con un fácil encogimiento de hombros, para nada preocupada por revelar una debilidad potencial. Puedo sentir que me mata incluso con la minúscula cantidad que soy capaz de manejar. Drake se ofreció a convertirme completamente en un dragón para solucionar ese pequeño problema, pero lo rechacé. Por muy tentador que sea, todavía hay algunas cosas que necesito hacer y solo puedo hacerlo si soy humano. Tal vez más tarde, cuando termine, aceptaré su oferta, pero por ahora, tendré que conformarme. Además, extendió la mano y se apartó el flequillo, no es del todo malo. Incluso lo poco que puedo usar tiene su utilidad. Me tomó un momento darme cuenta de a qué se refería, darme cuenta de lo que le había sucedido a la herida que le había hecho Heracles, pero cuando lo hice lo comprendí de inmediato. En algún momento Karasuba debió quitarse las tiritas que su madre había usado para tratar la herida porque ahora no había nada más que una delgada línea rosa justo debajo de la línea del cabello, apenas perceptible, todo lo que quedaba de su herida. Solo han pasado un par de horas, pero ya parecía que estaba completamente curado. No es una regeneración instantánea, Karasuba dejó que el flequillo cayera sobre su rostro, pero no creerías lo útil que puede ser a veces o, creo que puedo imaginar. Respondí, pensando en mi propia habilidad con la regeneración. Hacía mucho tiempo que había perdido la cuenta de la cantidad de veces que Avalon terminó salvándome la vida, o perdiendo una extremidad, solo durante la Guerra del Santo Grial y eso sin mencionar todo lo que sucedió desde entonces. Hubo un cambio en la atmósfera, el tipo de sensación que se tiene al entrar en una habitación fría después de un día caluroso al sol, una señal sin palabras de que nuestra conversación había llegado a su fin.
Los párpados de Karasuba comenzaron a abrirse por completo, revelando sus ojos grises mientras su sonrisa ganaba un filo salvaje, su espada ahora agarrada con ambas manos y sostenida en una posición lista frente a ella. Ampliando un poco mi postura, mantuve mis manos vacías a mi lado, lista para proyectar una espada en cualquier momento. Descubrí que siempre era más difícil para un enemigo romper mi defensa cuando no sabían qué arma estaría empuñando. Fue un truco pequeño pero efectivo, uno que aprendí a usar en mi beneficio. Honestamente, a pesar de todo el poder que tenía, y tenía una cantidad notable para un humano que ni siquiera había llegado a su segunda década de vida, en mi mente el resultado de esta pelea ya estaba determinado. Las habilidades físicas crudas entre nosotros se aseguraron de eso. Había visto de lo que era capaz en su lucha contra la Chaos Brigade, y aunque era impresionante, podía decir con certeza que yo era mucho más rápido y mucho más fuerte que ella. Incluso si lograba extraer más poder de su Sacred Gear, dudaba que alguna vez fuera suficiente para cerrar la brecha. Esta fue una pelea en la que un combatiente tenía una ventaja física abrumadora sobre el otro, era una situación con la que estaba familiarizado, pero por una vez no era yo el que tenía la desventaja. Después de tantos años de luchar contra oponentes que eran más rápidos, más fuertes y más talentosos que yo, se sentía un poco extraño estar del otro lado de las cosas para variar. Solo en las habilidades de la espada, confiaba en que podría igualarla incluso sin el uso de mis noble fantasmas, pero al mismo tiempo no tenía la intención de no tomarla en serio. Si esta hubiera sido una pelea ordinaria hubiera sido fácil, podría haberla terminado tan pronto como comenzó. Simplemente la abrumó desde el principio sin darle la oportunidad de impulsar y se acabaría. La falla crítica del Boosted Gear siempre había sido el tiempo que necesitaba para reunir su poder, y los primeros segundos de una pelea siempre han dejado a sus portadores vulnerables al ataque. Pero mi objetivo nunca había sido matarla, solo detenerla, y esa pequeña diferencia hizo que esto fuera mucho más difícil. Sabía desde el principio, incluso antes de dejar el inframundo, que una pelea entre Karasuba y yo era inevitable. Simplemente estaba demasiado obsesionada con luchar contra mí, hasta el punto de que había estado dispuesta a lanzarse sobre la propina de Gaebolg si eso significaba llegar a mí. Apenas había podido evitar un desastre con la piel de mis dientes entonces, y dudaba que pudiera seguir siendo tan afortunado la próxima vez. Así que no, era mejor darle lo que quería ahora en un lugar de mi elección, un lugar donde pudiera minimizar el daño y, con suerte, sacarlo de su sistema. Y al configurar las cosas de esta manera, al menos podría obtener una respuesta importante a cambio. ¿Quién eres tú? ¿Quién era Youdou Karasuba? Nada de lo que sabía sobre ella parecía tener sentido. Había tantos hechos sobre ella que se contradecían directamente entre sí. Era una auténtica adicta a las batallas que no se preocupaba por su propia vida, pero se alejó de una pelea conmigo cuando le señalé que otras personas podrían involucrarse. Parecía ser una asesina sedienta de sangre, pero no mataba indiscriminadamente. Leí el informe que Sona había recopilado sobre Karasuba y descubrí, para mi sorpresa, que no había habido un aumento en los homicidios o muertes inexplicables en la ciudad cada vez que ella visitaba. Mundano o de otro tipo. Hasta que se encontró con Chaos Brigade no había señales de que hubiera matado a nadie antes, al menos aquí en esta ciudad. Siempre había tanta sed de sangre brotando de ella que uno esperaría que aquí dejara un rastro de cuerpos detrás de ella donde va, pero siempre parecía contenerse, reprimiéndose, aterrorizando a la gente pero nunca lastimando a nadie. Nada parecía encajar. Sentí como si mantuviera todas las piezas de un rompecabezas gigante, pero parecía que no podía juntarlas. Casi como si tuviera las piezas de dos rompecabezas diferentes en lugar de uno. Por eso configuro las cosas de esta manera. Quería respuestas y la única forma de conseguirlas era a través de ella. Eso significaba que no podía simplemente sacarla, necesitaba desgastarla, retenerla hasta que se pusiera el sol, momento en el que nuestra lucha finalmente llegaría a su fin. Para mí, esto se convertiría en una batalla de resistencia mental más que física. Tuve que mantener mi enfoque durante varias horas de combate continuo, asegurándome de seguir retirando mis golpes todo el tiempo para no matarla accidentalmente, y mientras Karasuba no se vería obstaculizada por las mismas limitaciones. No tenía ninguna duda de que ella vendría a mí alegremente con todo lo que tenía. Incluso con eso obstaculizándome, todavía tenía la ventaja en esta pelea, pero eso no significaba que pudiera aflojar, un solo error, solo un desliz podría costarme la vida. Y en la batalla, donde los segundos pueden parecer horas y los minutos como días, la puesta de sol estaba a una eternidad. Esta iba a ser una pelea muy molesta.
Tal vez si las circunstancias hubieran sido un poco diferentes, podría haberme relajado y saborear el desafío, tal vez incluso divertirme un poco mientras estaba en ello, pero con la cantidad de malicia inundando el aire, dudaba que eso estuviera sucediendo. Lo que sea que haya sentido de ella esta mañana palideció en comparación con esto. Era como si las horas de espera no hicieran nada para calmar su lujuria por la batalla. En todo caso, lo empeoró, como encerrar a una bestia hambrienta solo hace que esté tan desesperado por clavar sus garras en su próxima presa. Era una sonrisa tan maníaca y sedienta de sangre, algo que solo encontrarías en la cara de un asesino justo cuando reclamaron a su última víctima, una vista que sin duda era lo último que muchos de los oponentes de Karasuba habían visto en la tierra. Te voy a matar, prometió cortésmente, levantando su espada sobre su cabeza. Y cumpliera o no su promesa, no tenía ninguna duda de que haría todo lo posible y lo intentaría. Y a diferencia de la última vez, no tenía una lanza maldita apuntándola para mantenerla a raya. Luego, con un aullido de Emilia, Karasuba se lanzó hacia mí.